Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que usted se encuentre viendo este video, en el cual se hablará sobre el tema de regresión lineal, pero en sí se hablará de cómo se programa este tema, las ecuaciones que se hacen en este tema, en una hoja de cálculo en Visual Basic en Excel. Esto teniendo previamente creado una estructura de nuestra hoja de cálculo, como estamos viendo en pantalla, y teniendo botones que más adelante se le asignarán nuestras macros que tenemos. Perdón. Continuamos con nuestro código. Sabemos que para crear un código o un módulo o una macro en Excel, nos tenemos que ir a la parte de módulos, insertar módulo. De ahí tenemos que poner la palabra sub, el nombre que le queremos dar a nuestra macro o a nuestro módulo. Abrimos, cerramos paréntesis y por default nos va a arrojar el end sub, que es terminar nuestro módulo, ¿no? Después, posteriormente, vamos a declarar nuestras variables que usaremos, que será con dim, nombre de la variable as, el tipo de variable que puede ser long, double, integer, string. En esta ocasión usamos long, double, que es para almacenar números de mayor dimensión, y string, que es para almacenar cadenas de caracteres. Posteriormente inicializamos nuestra sum, que estas nos van a ayudar a hacer nuestras sumatorias. Las inicializamos en 0. Después le pedimos al usuario que ingrese mediante un input box la cantidad de datos que tiene, el total de datos, la sumatoria de X y la sumatoria de Y, esto para que podamos nosotros calcular la mediana, y como el usuario ya tiene estos datos, lo podrá hacer de forma manual. Posteriormente creamos un do loop, que es un ciclo repetitivo, es decir, se sigue repitiendo lo que vamos pidiendo o lo que se va realizando hasta que lo terminamos. En la variable f que creamos como long, almacenamos digamos que almacenamos celdas. Esta nos va a ayudar a buscar celdas vacías donde vamos a almacenar los datos que posteriormente vamos a ir pidiendo. Por ejemplo, el de entrada 1, que mediante un input box pedimos el valor en X, y entrada 2, que mediante igual un input box pedimos un valor en Y. Y si el usuario coloca un 0, quiere decir que ya no quiere colocar más números y que se va a terminar nuestro ciclo do loop. Es decir, se va a dar un exit do y se va a realizar los siguientes procedimientos. En la entrada 3 sucede lo mismo en la entrada 1 y en la entrada 2, y se van haciendo abajo las sumatorias. Digamos que en esta, como inicializamos nuestra suma con 0, entonces es sum igual a sum más entrada 1, es decir, en un principio va a ser 0 más entrada 1, después lo que salga más entrada 1, lo que pusimos en la segunda casilla, y así posteriormente hasta llegar a nuestra sumatoria final, que es el último valor que nos va a arrojar esta parte. Después en la entrada 3 almacenamos operaciones. De la entrada 3 a la 5 almacenamos operaciones, que es, en este caso es entrada 1 por entrada 2, es decir, X por Y. Entrada 4 es X al cuadrado, y entrada 5 es Y al cuadrado. Después calculamos la mediana de X, que es esto, que es la X, que fue lo que le solicitamos que colocara el usuario, que es la sumatoria, entre el número de datos, que también se lo solicitamos al usuario. Posteriormente, en la entrada 6, vamos a calcular
Todo esto nos va a ayudar a calcular nuestra correlación. Lo anterior nos ayudará a calcular la ecuación con la que podemos encontrar valores dentro de una gráfica, valores que no tenemos en X y Y. Es la ecuación para calcular valores y a partir de aquí es para calcular nuestra correlación. En la entrada 6 vamos a almacenar entrada 1 menos la mediana de X, que ya calculamos. En entrada 7, entrada 2 menos la mediana de Y. Esto sabemos que corresponde a X y esto corresponde a Y. En la entrada 8 es la entrada 6 al cuadrado. En la entrada 9 es la entrada 7 al cuadrado. Y vamos realizando igual las sumatorias, no hay que olvidarlo. Y en la entrada 10 es la entrada 6 por la entrada 7, es decir, X menos mediana de X por Y menos mediana de Y. Después almacenamos todo esto en nuestras celdas, que pues aquí F corresponde a nuestras filas, que como ya se mencionó, el programa va a buscar una fila en la primera columna que esté en blanco y ahí va a almacenar nuestro primer valor y así posteriormente va a irlos almacenando en casillas en blanco. Esto corresponde a nuestros valores que tenemos en la parte de arriba de Excel, que son letras. Aquí en esta ocasión van a ser números, que en donde el 1 corresponde a A y el 26 corresponde a Z. Ahí almacenamos nuestras entradas, nuestras sumatorias y es todo lo que almacenamos. Por último, se finaliza el ciclo do loop y vamos a calcular a B y a A, que nos ayudará a resolver nuestra ecuación que estamos buscando. B es igual a N por la suma 2, que es N por la suma de X, la sumatoria de X por Y menos sum, que es la sumatoria de X, por suma 1, que es la sumatoria de Y, entre N, que es el número de datos que ya se le solicitó al usuario, por suma 3, que es, la suma 3 es, la sumatoria 3 es la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, la sumatoria de X, y eso se eleva al cuadrado. No es lo mismo que la anterior. La anterior es la sumatoria de lo que teníamos en la parte, perdón, en la parte de X al cuadrado. Esto se calcula primero la sumatoria de X y eso se eleva al cuadrado. Se pone afuera del loop porque estos son los últimos valores que nos arrojó. Entonces, eso es lo que queremos nosotros extraer. Por eso se pone afuera del loop. Bueno, del do loop. Y en la parte de A, pues es más fácil porque es suma 1, que es la sumatoria de Y, menos B por sum, que es la sumatoria de X, sobre el número de datos que ya nos había dado el usuario. Posteriormente tenemos cells, donde se va a almacenar en la 721, por ejemplo, aquí, y en la 722. Recordemos que esto equivale a las letras que tenemos en la parte horizontal. Esto también se almacena, se almacena en las variables, perdón, estas variables también se colocan en esta parte para que sea más visible. En esta parte, porque esta parte ya es donde va a estar armada nuestra función, donde vamos a ir sustituyendo X, que son los valores que el usuario va a ingresar en esta parte. Pero eso se explicará un poquito más adelante. Después vamos a calcular R, que es correlación. R es igual a la suma 9, que es la sumatoria de
x menos mediana de x por y menos mediana de y sobre la raíz de la sumatoria de x menos mediana de x al cuadrado por la sumatoria de y menos mediana de y al cuadrado. Todo eso ya lo tenemos registrado en estos apartados. Todas sus sumatorias a partir de donde se calcula la mediana, las sumatorias se encuentran en la parte derecha de cada valor que se ha calculado. Posteriormente creamos ifs, que son estructuras de condición. Esto para saber que si R es menor a 0 y R es mayor o igual a 1, entonces la correlación es fuerte, porque sabemos que si es de 0 a 1 la correlación es fuerte, es decir, grande y positiva o directa. Esto lo puse en varias celdas, se encuentran dentro de la misma columna, pero son continuas, porque no cabían dentro de una sola celda. Después tenemos otro if que se almacena dentro de las mismas variables, porque si no se cumple se cumple o se cumple este. Este if dice que si R es mayor o igual a menos 1, que sabemos que el mayor sería menos 0.99, menos 0.8, etc. Y R menor o igual a 0, entonces la correlación es fuerte, es decir, grande, y negativa o indirecta. Sucede lo mismo, lo pusimos en varias celdas porque nos facilitaba el ver cómo era la correlación, porque si no, en una sola celda no cabría todo este texto. Y finalizamos cada uno de nuestros ifs con un if. Luego, posteriormente, colocamos otra estructura de condición que era si R es igual a 0, entonces la correlación es nula. O sea, no existe una correlación entre X y Y. Finalizamos nuestro if y a continuación le dijimos al usuario que dentro de las instrucciones que introdujera los valores en X que desea calcular para Y. Bueno, los valores para X que desea calcular y que nos dé un valor en Y. Estos se almacenaron como valor 1, 2, 3, 4, hasta el 11, porque dijimos que el máximo de casillas es 11. El valor 1 siempre va a ser 0, entonces en las demás casillas no puede haber otro 0, por así decirlo, porque de este modo podemos crear las estructuras de condición donde dice que si la celda 725 o la celda es mayor que 0 o la misma celda es menor que 0, quiere decir que si no se cumple esta, que se cumpla esta, pero alguna de las dos. Entonces se va a producir la siguiente multiplicación, que es B por la celda 725 más A, que es lo que tenemos en nuestra función de Y. Y así se va haciendo con cada uno de los ifs. Esto nos ayuda a que si no se introduce, como tenemos una suma, si no se introduce algún valor aquí nos puede dar el valor de A, porque Excel nos toma esto como si fueran casillas con un 0. Entonces, pues aquí nos daría en sí el valor de A. Pero como ya le dijimos que si las demás casillas tienen valores mayores o menores que 0, sí se puede realizar las operaciones, y si tiene un valor igual a 0, que no nos aparezca nada aquí, entonces pues ya sería más
un poco más fácil y para que no nos alterara nuestros datos y mucho menos nuestra gráfica. Después le damos valores a las celdas que tenemos en la parte de aquí abajo, con las celdas que tenemos aquí. Esto es para nuestro ejercicio que realizaremos a continuación y para darle un poco de estructura y un poco de formalidad. Pero en realidad esto está un poco de más, no es necesario. Y pues eso sería todo para la parte del código. Después grabamos macros para poder crear nuestras gráficas, como aquí está. Eso es fácil, nada más nos vamos a la parte de desarrollador, le ponemos grabar macro, hacemos todo lo que se quiera hacer en esta parte y le ponemos detener macro y después colocamos un botón, damos clic derecho en el botón y le ponemos asignar macro y en esta ocasión ya tiene mi macro que es la macro número 8, pero se le puede asignar la macro como cada quien la quiera guardar. Esa macro, nada más recordar el cómo la guardamos. Igual pusimos el botón para registrar los valores, le asignamos macro y pues ya se pueden registrar valores. A continuación se mostrarán un ejercicio que es con el que podremos observar cómo funciona nuestra programación y observar que funcione correctamente. Ok, tenemos la estructura, dice regresión lineal, y la primera instrucción es colocar en la celda de abajo el texto del ejercicio, el cual es una empresa productora de cajas. Ay, me faltó una O. Productora de cajas con jitomate, registra su producción durante un mes. Requiere saber cuánto producirá. A los 45 y 82 días. Eso hay que tenerlo muy en claro. De producción para saber cuánto invertir. Bueno, ya tenemos nuestro texto. Ahora seguimos leyendo las instrucciones porque esto es lo que nos va a ayudar a poder ejecutar bien la macro y para que el usuario también pueda ejecutarla bien de manera correcta. Dice instrucciones. Para ingresar a los valores presione el botón registrar valores y coloque los datos que se le soliciten. Y para generar las gráficas pertenecientes al tema, presione en el botón gráfica 1 y gráfica 2, que sería gráfica 1 y gráfica 2. O viceversa, al final de cuentas tiene que generarte las dos gráficas. Y es la fórmula Y es la fórmula del tema de regresión lineal. Es esto. Y R, la fórmula del tema de correlación. No hablamos de A y de B porque ya se está expresando lo que implica que lo tiene. Y estos van dentro de Y. Entonces es más correcto hablar solo de Y y de R, que son nuestros temas en sí, ¿no? Y R, la fórmula del tema de correlación.
Colocar en las primeras dos columnas qué significa X y Y. Eso pues ya lo pusimos con anterioridad. X son los días y Y son las cajas. Y dice, nota, cuando se creen las gráficas con macros, colocarlas donde deseamos que éstas vayan sin cumplir valores de la tabla. Cuando yo no se desee ingresar valores, colocar 0 donde se piden los datos. Y antes de presionar el botón registrar valores, colocar los datos de los que deseas saber su valor. Y de Y en la tabla que se encuentra en la columna Y, máximo 11 valores. La columna Y es esta. Entonces, antes de todo, tenemos que ingresar los valores de X, que aquí ya teníamos, son 45 y 82 días. ¿Se pueden ingresar valores de más? Claro que sí. En este caso, le agregaremos los valores de 35 y de 10 para un mejor cálculo de la gráfica. 35 y 10. Y ahora vamos a presionar el botón de registrar valores. Los valores los tenemos previamente en una libreta. Registrar valores. Colocar la cantidad de datos que registrarás, solo contando las filas que tendrás. Son 13 datos. Coloca la sumatoria final en X, es 196. La sumatoria final en Y es 352. Valor en X, 1, 10, 3, 16, 4, 14. 4, 14. Y como vemos van apareciendo junto con sus demás valores. 6, 19, 8, 20, 11, 23, 13, 26, 15, 30, 20, 33, 25, 37, 29, 41, 30, 42 y 31, 41. Después colocamos el 0 que nos dice que si ya no se quieren ingresar datos, pongamos un 0. Y hasta ahí finaliza nuestro programa. Vemos los datos, vemos que A corresponde a 11.85, B a 1.009. Tenemos la expresión que es Y igual a 1.009908537 X más 11.850.609.76. El coeficiente de correlación es 0.987974.3. La correlación es fuerte, grande y positiva o directa. Porque recordemos que ya se había explicado que si es de 0 a 1 es positiva o directa. Y es fuerte o grande. Y pues ya los valores en X y en Y los calculamos. Aquí tenemos la producción a 45 y 82 días en cajas. Muy bien, por último, corroboraremos que nuestros botones de crear gráfica de dispersión y crear gráfica de relación lineal, que es gráfica 1 y gráfica 2, sí sirvan correctamente. Aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión que fue creada con X y Y. Arriba nos mencionó que él nos crea la gráfica en algún punto y que nosotros la tenemos que mover. También si queremos ver sus valores de forma más explícita, podemos ampliarla y pues darle algún título a los ejes, etiquetas de datos. Eso es dependiendo de cómo el usuario quiera
quiera o necesite su tabla. En este caso, pues solo lo necesitamos con etiquetas de datos, llamada de datos. Abajo, sí. Y movemos este un poquito para que se observen los demás. Bueno, no se movió, pero tendría que. Ok. Pues así quedaría nuestra tabla y pues tal vez los ejes, el título de los ejes, perdón, que este sería perdón, fallas técnicas. Este sería X días. Y este Y cajas o producción. Y pues eso sería todo aquí. Movemos un poquito. Bueno, ya el usuario podrá moverlo a su gusto y a su forma, ¿no? Como mejor le parezca más bien. Y pues, por último, vamos a corroborar si el de gráfica de relación lineal sí funciona. Como vemos, nos genera nuestra gráfica, nos genera cuál es nuestra regresión lineal y nuestros puntos y si estamos en una continuidad. Y pues igual se puede cambiar tamaño y se le pueden agregar otras cosas, ya eso está a gusto del usuario. Y pues eso sería todo por este video, espero sirva de ayuda para muchos y muchas gracias por observar. Seguimos con nuestra tabla para saber los valores. Una vez obtenido con la fórmula, lo que vamos a realizar es que vamos a fijar la fórmula, la primera fórmula, bueno, la celda número 1, la celda de C51 y la celda de Q51. Estas, ¿por qué las vamos a fijar? Porque son las bases de nuestra fórmula. Recorremos nuestros valores, dejamos que cargue y obtenemos los resultados de cada uno de estos. Posterior a esto y como último, solamente se realiza una gráfica. Tenemos que seleccionar todos nuestros valores. Vamos a insertar gráficos recomendados. Nos vamos a la flechita. Dispersión, que es las gráficas que vamos a ocupar. Ocupamos la de puntitos y está en automático, como ya seleccionamos nuestros valores, en automático nos arroja los valores que vamos a ocupar. Dejamos que cargue. Alejamos para poder observar un poquito mejor. Y ya se nos está generando nuestra gráfica. La gráfica obtenida es la siguiente. En donde observamos cómo este va aumentando en este caso y esto va a depender también de los ejemplos dados. Seguimos con nuestra tabla para saber los valores. Una vez obtenido con la fórmula,
lo que vamos a realizar es que vamos a vamos a fijar la fórmula, la primera fórmula, bueno, la celda número 1, la celda de C51 y la celda de Q51. Estas, ¿por qué las vamos a fijar? Porque son las bases de nuestra fórmula. Recorremos nuestros valores, dejamos que cargue y obtenemos los resultados de cada uno de estos. Posterior a esto y como último, solamente se realiza una gráfica. Tenemos que seleccionar todos nuestros valores. Vamos a insertar gráficos recomendados. Nos vamos a la flechita. Dispersión, que es las gráficas que vamos a ocupar. Ocupamos la de puntitos y está en automático. Como ya seleccionamos nuestros valores, en automático nos arroja los valores que vamos a ocupar. Dejamos que cargue. Alejamos para poder observar un poquito mejor. Y ya se nos está generando nuestra gráfica. La gráfica obtenida es la siguiente, en donde observamos cómo este va aumentando en este caso, y esto va a depender también de los ejemplos dados. Lo que acabamos de comentar, menos nuestra media. Enter. Y de igual forma vamos a tener que dejar que G45 quede en su lugar, ya que este se va a ocupar para todas las demás. Y la fórmula de sumatoria, como ya se pudieron dar cuenta, es la misma que realizamos en las columnas pasadas. Dejamos que cargue para poder proseguir a la resolución de la fórmula B, que la vamos a realizar, bueno, o sea que la fórmula B indica que B es igual a la sumatoria, B es igual al número de datos por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X menos XY, todo esto sobre el número de datos, la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X. La fórmula que ocuparemos será igual y B, comenzamos con, recuerden que dentro de Excel existen jerarquías de operaciones como en todos los demás, y empezamos con que seleccionamos nuestra celda donde obtenemos nuestro número de datos. Este mismo se multiplica por la sumatoria de X por Y. Cerramos paréntesis, menos 196. Bueno, abrimos paréntesis, recuerden siempre la jerarquía de operaciones, menos 196 por 352. Estos paréntesis los cerramos porque después posteriormente lo vamos a dividir entre nuestro número de datos de igual manera, recordando que siempre debemos de poner nuestras llaves por la jerarquía de operaciones. Número de datos por 4.368. Cerramos paréntesis, este mismo lo restamos, abrimos paréntesis, 196, que va a ir elevada al cuadrado. Cerramos doble paréntesis que abrimos, enter, y nos arroja nuestro resultado correspondiente. Disculpen. Para la resolución de nuestra fórmula A, tenemos que A es igual a la sumatoria de Y menos B, que es el que obtuvimos anteriormente, la sumatoria de X, y esto dividido entre N, el número de datos obtenidos. Ponemos igual, abrimos nuestras llaves, la sumatoria de Y es igual a 352,
colocamos que A es igual a la sumatoria de Y, que es 352, menos el resultado de B, que es el 1.00990853.7. Este se multiplica por la sumatoria de EX, que es 196. Cerramos nuestros paréntesis. Y este mismo se divide entre n, que es el número de datos obtenidos. Nos da un resultado de 11.85060976. Nuestra fórmula ya obtenida la tenemos que colocar, ya que para esta lamentablemente no encontré una fórmula, ya que la fórmula Y que obtenemos es basada en nuestra fórmula principal, que es Y igual a BX más A, donde nosotros ya obtuvimos el resultado de B y el resultado de A, pero vamos a sustituir X con una tabla. Para comenzar, vamos a colocarlo como igual a B, que en este caso B nos dio 1.00990853.7. Ponemos entre paréntesis la X, menos el resultado de A, que viene siendo 11.85060976. Esa es la fórmula Y obtenida. Basándonos dentro de esta fórmula, lo que vamos a realizar va a ser una tabla, la cual nos ayudará a realizar nuestras predicciones a futuro de diferentes temas. En este caso, X son el número de días que tenemos respecto a nuestro ejemplo de los jitomates, y vamos a saber que vamos a obtener cuántas cajas, que en este caso es Y, se empaquetan en ese día. Para esto vamos a realizar nuestra fórmula, que viene siendo igual, y seleccionamos la celda de la resolución de la fórmula B, lo multiplicamos por X, que viene siendo esta celda, y esto lo restamos a la celda de la resolución de la fórmula A. Damos Enter, y como podemos observar nos marca un error, ya que nos faltaron llaves por establecer. Bueno, llaves, paréntesis por establecer. Damos Enter y nos colocará el resultado obtenido.